dijimos que íbamos a tener la columna de rugby aquí en Deporte B Central, como todos los miércoles, con nuestro compañero Pato. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Ya estuvieron prometiendo drops, try, así que ya acá estamos muy optimistas. Bien. ¿Cómo nos ves? O sea, ¿me ves a mí como, Sí. como trywoman y como pateadora después? Sí, vos hablabas del tamaño. En el rugby el tamaño es recontra relativo, es pura técnica. Ha habido casos de jugadores bajitos que eran bravísimos, jugadores altos que eran talentosos. El rugby en ese sentido es bastante amplio y siempre está para la sorpresa. Por eso es que siempre se dice que el rugby es en ese sentido el deporte más inclusivo, en el que todos son bienvenidos porque todos van a tener una función para ocupar sin depender del tamaño, del físico, del talento, de la velocidad. Bueno, en ese sentido el rugby quizás es diferente a todo lo demás. No sé, pongo el caso de vóley, básquet. Claro. Si bien hay casos de jugadores bajitos porque el Tenés que líbero jugar en de el- líbero. Claro, Son hay excepciones, excepciones, claro. sí, pero no. Bueno, a mí, yo en un momento tenía ganas de jugar, pero nunca me animé. ¿Nunca te animaste? No. No. Esta me gustaría patear también. Nunca es tarde igual, Nunca ¿eh? es tarde. Nunca es tarde. Che, ¿y vos jugaste, Pato? Sí, yo jugué. ¿De qué? Jugaba de qué- pilar derecho, así que ahí los que tenemos unos kilos de más siempre tenemos un lugar y somos muy necesarios adentro. No en el Seven, la porque primera Claro, línea. eso te iba a lo decir, en el claro. 15. el Seven es otra especialidad, porque recordemos el Seven es la misma cancha con la que se juega a 15, bueno, de a 7. Así que ahí Claro. lo vemos desde afuera y nos divertimos viendo cómo los talentosos corren atrás de una pelota. Por ejemplo, los Pumas Seven, que Claro. terminaron su segunda participación en el inicio de esta temporada, 2 fines de semana seguidos, el primero en Dubái, el segundo en Ciudad del Cabo, el día y la noche el yin, el yang, una de cal y una de arena, pónganle la frase que quieran porque fueron 2 torneos completamente diferentes. ¿Y qué pasó? A ver, porque obviamente que nos llamó la atención, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que había pasado en la temporada anterior con los Pumas Semen, cómo van teniendo cada vez mayor protagonismo dentro del circuito internacional, pero lo que había sido la primera etapa era un equipo que prácticamente en el Desconocido. juego y en los resultados era irreconocible. Y bueno, ¿qué pasó que haya cambiado tanto? Bueno, varias cosas. Primero, fue uno de los equipos que más recambio tuvo. Tuvieron 5 debutantes, más uno, Santino Sangara, que había debutado el año anterior. Es decir, casi la mitad del equipo eran novatos y además muy jóvenes. Se mantuvo el cuerpo técnico desde ya con Santiago Gómez Cora, con Leo Gravano. Habíamos hablado hace un par de semanas, muchos de los jugadores experimentados como Rebol, como Jules, Sí. Wade, Fraga, bueno, varios jugadores se pasaron al 15 o se retiraron, entonces fue una reconstrucción casi total. Arrancaron el torneo con Bazán Vélez, estaba tocado físicamente, fue el jugador número 14, que es el que se queda afuera Sí. del fin de semana, puede ingresar salvo en caso de una lesión grave de Claro. algún compañero. Y además Pelandini también se lesionó en ese primer torneo en Dubái. Así que fue realmente catastrófico en cuanto al resultado. Pues después, salvo en el partido contra Francia, que fue realmente una paliza Claro. que si quieren Hubo después mucha lo analizamos. Sí, fueron 59 puntos que en el Seven es como Sí. en un partido de fútbol perder, no sé, 8-0. Es dos equipos competitivos y parejos, que haya casi 60 puntos de diferencia, es realmente aplastante. Pero me parece que también se encontró con otra cosa Gómez Cora y que no pasaba hasta el torneo pasado. Recordemos, se redujo a 8 equipos este torneo cuando siempre eran más, siempre eran de 12 para arriba. Bueno, pasa que ahora ya no hay partidos fáciles. Claro. Antes pasaba que en la zona de grupos te tocaba un equipo en el cual podías rotar, manejar ahí las cargas, que jueguen los que menos minutos van a tener. Bueno, acá pasa que los 3 partidos son tan importantes, no hay partido fácil en el cual puedas regular cargas. Me parece que eso le pasó a todos los equipos, pero Argentina lo sufrió un poco más, puede ser por el tema de la inexperiencia, y ese partido puntual contra Francia, a mí me dio la impresión que en un momento Gómez Cora dijo, bueno, levantemos, no vayamos Ya a está. pelear este partido porque Claro. ya habíamos Ya lo perdido. dio por perdido, Sí. que se entienda esto, ¿no? Desde lo deportivo, no, No. es que lo entregó, pero No, se dio no. cuenta que tal vez desde el resultado y desde el desarrollo iba a ser muy difícil darlo vuelta. Dijo, ok, lo entregamos, lo jugamos como lo mejor que podemos, Sí. nos enfocamos en lo que sigue. Sí, Como un partido porque- de tenis, ¿viste? Que claro. a veces cuando Entregás tiene un alguna set. entregás un set. Claro, para llegar un poco más fresco al otro set, en este caso era el otro partido ante Sudáfrica, que además lo ganaron los Pumas Sí. Seven. Entonces quizás fue mi impresión, porque no había tanta diferencia entre Argentina y Francia. De hecho, en este último fin de semana Argentina le ganó y le ganó muy bien. Entonces me dio esa impresión. Habían perdido contra Fiji, un partido que parecía que lo tenían encaminado y lo que es el Seven, ¿no? Faltaban 2 minutos para que termine el primer tiempo, los Pumas ganando con tranquilidad en ese debut en Dubái.
y Fiji se lo da vuelta con 3 tries. Cuando decís, bueno, en 2 minutos no puede pasar mucho. Bueno, 2 minutos en el 7 es casi como en el básquet, que es un montón. Bueno, eso pasó y Fiji se lo gana. Después esta derrota durísima que hablábamos contra Francia. Le ganan a Sudáfrica el tercer partido de la zona. Por una cuestión de números no termina dando la clasificación a las semifinales. Sí. Después termina perdiendo en ese torneo por, digamos, el quinto puesto. Pierde contra España también y contra Reino Unido. 2 partidos que para mí fue más mental que otra cosa. Estaban desenfocados, terminaron últimos en Dubái. Eso fue el fin de semana anterior, primera fecha. Y ahora fue en Ciudad del Cabo. Ahí veíamos a ver qué iba a pasar. En principio hubo un cambio porque Pelandini fue baja, viajó Pedro de Aru, un rosarino, que había ganado el Seven de la República para Buenos Aires siendo rosarino. Ahí, una de las páginas de los tradicionalismos de Buenos Aires. Pasó el Chiquitapia y dijo que es un montón, pero no importa. Hay un tema histórico. Atlético del Rosario, club fundador de la Unión Argentina de Rugby, jugaba el torneo con los de Buenos Aires, entonces por una cuestión de ser fundador, quedó siempre jugando en el rugby porteño y ellos deciden seguir jugando. Si bien siempre siempre hay rumores que dicen por cuestión de distancia no vamos a jugar con los rosarinos, no. Atlético del Rosario, el club fundador, juega para Buenos Aires. Y por eso Pedro de Aro jugó para la selección de Buenos Aires y viajó a Ciudad del Cabo para sumarse al equipo y realmente jugó muy bien. Además, un chico muy joven, destacado, un torneo completamente diferente el de los Pumas en Ciudad del Cabo, un lugar que le sienta muy bien, en un estadio espectacular y fue una verdadera fiesta. Jugaron realmente muy bien, llegaron a la final. Perdieron contra los locales, que ahí se hacen realmente muy fuertes. Veía la estadística, ganaron 21 de las 25 veces que se jugó una etapa de Seven en su país. Así que un equipazo el sudafricano que le ganó en la final. Pato, ¿y qué es lo que pasó entre una serie y otra? Obviamente más allá de los nombres y lo que hablabas. Pero ¿qué observaste vos desde el cuerpo técnico, de los jugadores, para que haya un cambio tan rotundo? Bueno, sin duda que estos chicos que decíamos que fueron 5 debutantes, más el sexto que se sumó en Ciudad del Cabo, ya vieron que era. La pelea la arrancaron con un golpe en contra. Entonces, ahí me parece que entraron y entendieron un poco por dónde venía la mano. Después, algo que suele pasar y de lo que Gómez Cora habla siempre, los viajes son muy largos. Argentina es uno de los que más lo sufre. No solo el viaje, el cambio de horario, el jet lag, tómenlo como excusa. Es en parte una explicación. Argentina es prácticamente el equipo que más lo sufre. Y no es la primera vez que pasa esto, que la primera de las 2 etapas le cuesta, no hace pie y en la segunda se terminan de acomodar. Así que un poco de ahí vino. Levantaron muchísimo Luciano González y Marcos Moneta. Lo del riojano fue realmente espectacular. Metió tries en todos los partidos, en varios de ellos metió 2. No eligieron jugador del torneo porque solo la organización elige al jugador de la final. Que bueno, la ganó Sudáfrica, se la tuvieron que dar a Van Wijk. Pero fue sin dudas el jugador del torneo, volviendo al nivel que le dio, por ejemplo, el premio al jugador del Seven del año pasado. Y Moneta también, un jugador absolutamente desequilibrante. Así que en esa reconstrucción está Gómez Cora y bueno, era como le decía, el yin y el yang. ¿Cuál de los 2 equipos es los Pumas Seven? Bueno, eso lo vamos a ver seguramente a fin de enero, 31 de enero, 1 de febrero en Singapur, la próxima etapa. Para tener en cuenta, ¿no?, esto que decías del cambio de formato, el cambio no solo del formato, sino que también de la cantidad de equipos. Establece que los Pumas Seven, sin ninguna duda, están entre los 8 mejores, pero es verdad de que todos van a tener que acostumbrarse a que físicamente y mentalmente la exigencia va a ser distinta en cada una de las etapas. Sí, no hay partido ganado de antemano. Argentina quedó octavo, último en Dubái, quedó segundo a nada de quedar primero en Ciudad del Cabo. Quizás a priori Reino Unido y España son los más débiles, pero bueno, España le ganó las 2 veces a los Pumas, Reino Unido le ganó a los Pumas en Dubái, así que va a estar absolutamente peleado. Son 3 partidos que se juegan en la primera jornada, con 3 horas de descanso entre partido y partido, es decir, quizás no llegás a recuperarte al 100%, ahí pasa a jugar mucho el plantel. Sudáfrica fue, creo que el único que no tuvo debutantes, entonces también eso habla de un equipo ya asentado y eso me parece que se plasmó adentro de la cancha. A los Pumas le costó un poquito más, pero bueno, también es parte de esto, ¿no? Santiago Gómez Cora se hizo un especialista en esto de la renovación y de encontrar talento a lo largo y ancho del país. Muchos de los chicos estos que debutaron son del interior y se ve reflejado eso también en el equipo, un equipo absolutamente federal.
Bueno, y también habla bien del equipo del cuerpo técnico que ante una situación como la que se dio en Dubái primero se repuso rápido, ¿no? Porque también te podés quedar golpeado en algún Sí, punto. absolutamente. Y el debut en Ciudad del Cabo fue aplastante victoria eso. contra Australia, que había sido finalista en la etapa anterior. Bueno, lo que decíamos, son 8 equipos y realmente son los 8 equipos que tienen que estar ahí y que hay muy poca diferencia, mucha realmente muy competencia. poca diferencia. Sí, seguramente esto lo vamos a notar. Recordemos, son 6 etapas que van a jugar ahora, ya jugaron 2, es decir, quedan 4 más. Y después 3 etapas finales en las que se suman los 4 ascendidos, o mejor dicho, los 4 que surjan de la segunda división. Ahí me parece que va a haber diferencia entre estos 8 y esos 4. Se suman estos 4 equipos, completan los 12, juegan 3 etapas y los últimos 4 el año que viene jugarán en segunda. Para mí va a ser muy difícil que uno de esos 4 se meta entre estos 8. Hay que ver España. Quizás España es el que menos recambio tiene. Si bien tiene un muy buen equipo con algunos argentinos, es quizás el que menos recambio tenga. Hay que ver Reino Unido cuánta importancia Pero ha le da crecido esto. igual. ¿Cómo? Ha Sí, crecido España ha crecido, y realmente ha crecido muchísimo en el 15 y en el 7. En el 7 bastante motorizado por argentinos que se Lo que fueron a hablábamos jugar la ahí. semana pasada. Sí. Y también esta cuestión de que el 7 es el deporte olímpico dentro del Claro, rugby. claro. Entonces, es muy difícil que el resto de los países no quieran como... Que se entienda bien el verbo, ¿no? De figurar. Que quieran pertenecer, que quieran ser parte, que quieran clasificarse. Y es un buen momento también para que puedan trabajar. Y si llevan argentinos, Claro. se nota esa Sí, diferencia. sí, sin duda. Y además, bueno, no es algo menor, te diría que es algo principal, el tema del financiamiento. El ser olímpico tiene financiamiento y los países que no son, que no tienen una cultura de rugby muy fuerte dicen, hay plata para jugar el 7 y la pongo en el 7, Exacto. la pongo en el Sí. 15. Claro. Es una ecuación bastante sencilla. Como tal vez le pasa a Argentina en otros deportes que tal vez no tiene tanta tradición y aquella disciplina que es olímpica tiene la inversión, el apoyo y hasta incluso el mismo movimiento olímpico te va llevando a otros países que tal vez no tienen esta tradición dentro del rugby. Si tienen que elegir 15 o 7, bueno, vamos al 7, que es el que nos lleva a los Juegos Olímpicos. Sí, no, eso sin duda. Así que, bueno, veremos esto que decíamos, España, que jugarán todos con estos 4 que surjan de abajo, de los cuales puede llegar a venir Uruguay, es una posibilidad. Los teros han llegado a jugar en el lote en el circuito entre los principales, han caído después de este achicamiento, así que quizás se puedan llegar a meter ahí. Samoa, que tiene los vaivenes de la economía de un país en vía de desarrollo, que tiene grandes jugadores, pero también es jugador talentoso que aparece, rápidamente se va a jugar rugby profesional, así que ahí entre ellos estará. Y lo que decía, Reino Unido, que hasta hace un par de años jugaban Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda por separado. Después de que esto se ha convertido en una plataforma o una preparación para los Juegos Olímpicos, han decidido organizarse y jugar ellos en conjunto como Gran Bretaña, como juega el equipo olímpico. Entonces ahí se perdieron quizás un par de actores importantes que había en este circuito y por eso un poco el achicamiento. Irlanda, que ha sido un país importante en el 7 o que ha tenido buenas actuaciones, ha desarmado su plan profesional del 7 por cuestiones económicas, así que ahí está en este segundo escalón. Veremos si se reorganiza para meterse de vuelta entre los top. ¿Crees que, perdón Dani, tranquilo. ¿crees que este cambio de formato, ¿no? De las primeras 6 etapas con los 8 mejores y las últimas etapas sumándose esos 4, va a ayudar al desarrollo del rugby 7, a que pueda los que están más abajo crecer un poquito más? Me parece que no. Hay 3 escalones, ¿no? Está Argentina, que es el top, está el 7-2, que le dicen, y 7-3. 7-3 es el último, donde están, por ejemplo, las Yaguaretés. Sí. Esos van a jugar una etapa, la de Dubái. Los 2 equipos de hombres y los 2 equipos de mujeres que surjan del 7-3 pasan al 7-2. Ojalá las Yaguaretés estén ahí, yo creo que sí. Van a estar, creería que van a clasificar al 7-2. Después, este 7-2 se juegan 3 etapas. Una en Kenia, una en San Pablo y una en Montevideo. Y de allí surgían los 4 y 4, 4 equipos de hombres y 4 de mujeres. Son 3 etapas nada más, es realmente muy poco para desarrollar una temporada o un equipo de 7. Yo creo que esto no ayuda al desarrollo, dudo que puedan llegar a mejorar muchísimo. Va a haber una brecha, lo que decía antes, para mí va a haber una brecha muy grande entre 7, el circuito mundial, y este 7-2, 7-3. ¿Y por qué la World Rugby establece este nuevo formato, más allá de las cuestiones económicas que siempre están mandando en el deporte, cuando siempre se
se embanderó en una política de desarrollo del deporte. No, es que la cuestión es pura y meramente económica. No hay otra explicación para haber achicado y buscado este formato, que son menos etapas. Hasta yo creo que deportivamente este año es peor que los anteriores, pues estamos hablando que son 6 etapas y después 3 etapas de Championship, como le dicen. Claro. Bueno, De ascenso. alguien que me explique para qué sirven estas 6 etapas, porque no se arrastran puntos, por ejemplo. Entonces, Claro. no hay un equipo que quede eliminado, no hay... Para lo único que de alguna forma sirve es que cuando pasen a ser 12 equipos en las últimas 3 etapas, quedes mejor ubicado o el cruce te sea algo más favorable, pero bueno, ni siquiera. Es decir, no hay arrastre de puntos, no hay clasificación, no hay eliminado, no hay nada. Son 6 etapas para ir, jugar, divertirse, encontrar el equipo y que las últimas 3 etapas te encuentren un poco mejor parado en cuanto a lo deportivo, pero me parece, a mí particularmente este formato no me gusta, me parece que perdió competitividad, pero bueno, obviamente no soy yo el que lo solventa. Vamos a llamar a Don World Rugby para decirle Yo que no lo queremos. No pongo la mano en el bolsillo, entonces no me hago demasiado problema. Me imagino que los que tomaron esta decisión no tuvieron muchas opciones más para elegir y dijeron, bueno, achiquémonos un poco para ver si podemos crecer. Sí, evidentemente no terminan de encontrarle la vuelta todavía, lo están intentando, vos lo mencionabas anteriormente por temas estrictamente económicos, pero al ser un deporte olímpico, en algún momento yo creo que bueno, van a tener que encontrarle la vuelta. Pato, tengo acá en la rutina Tomás Albornoz, Benetton Rugby, pastillita, jugador del fin de semana. Algo que trajiste, que nos preparaste exclusivamente para el día de hoy. Espectacular. El jugador del fin de semana, el tucumano Tomás Albornoz, Cepillo, como dicen, metió el punto del fin de semana a los argentinos que la rompen en el rugby del exterior, en el rugby profesional. Así que si les parece, los vemos. Ese estadio es el Ellis Park de Johannesburgo, mítico, donde Mandela entregó la copa en el 95. 1800 metros de altura, que para el rugby es algo totalmente anormal jugar en altura y todos los que juegan ahí te dicen que es realmente muy difícil. Bueno, ese es Tomás Albornoz, de mitad de cancha prácticamente metió un zurdazo. Challenge Cup, que es la segunda copa europea, para ganarle a los Lions de Johannesburgo con su equipo Benetton, el de equipo la casa, italiano. Patio, Mirá de dónde la pegó la apertura de los Pumas, que para mí se ganó el puesto en el equipo de Felipe Contepomi este año. Bueno, el jugador argentino del fin de semana. Y una apertura zurdo, además. Sí, que es realmente muy útil. Ahí Felipe Contepomi encontró, me parece, su número 10, después de varios años de 3 entrenadores de Cheika, Ledesma y también en el mismo Felipe Contepomi de poner a Santiago Carreras y de no encontrar el reemplazante natural para Nicolás Sánchez. Bueno, Tomás Albornoz, Cepillo, metió este terrible drop de mitad de cancha en Johannesburgo, en el Ellis Park, para festejar y darle el triunfo. Un rugby, una gran cultura, ¿no? De rugby en un lugar tan particular. Así es. Es un estadio absolutamente mítico para el rugby internacional. Claro que sí, claro. Bueno, ahí tenemos entonces al jugador y la jugada del fin de semana para los argentinos. Todos los programas, si quieren, les traigo quién es el destacado, porque siempre hay un argentino. Me costó elegirlo este fin de semana. Te costó mucho trabajo, ¿no? ¿Cuál tenías, por ejemplo? No, y bueno, esta copa, además que se juega esta Challenge Cup, se juega la Copa Europea y siempre hay jugadores destacados. En Italia está lleno de jugadores que la rompen. Inclusive hay una copa donde juegan franquicias de desarrollo que se llama la Super Cup Europea. Hoy tuve la chance de hablar con Felipe Hegarty, un chico de la Barría que juega para el equipo belga, que juega en la selección de Bélgica, que no entró al Mundial por un punto, porque empataron con Samoa en el partido definitorio. Bueno, también la está rompiendo, sí está lleno de argentinos. Les prometo que todos los programas vamos a conocer a uno nuevo. Qué semillero, ¿no? Qué semillero el de Argentina con el rugby. Sí. Es tremendo. Es terrible. Hay en todos lados. Sí, es una puerta de entrada para muchos chicos que van a hacer la experiencia de ir a vivir afuera. Lo primero que hacen es buscar un club y ahí, a partir de ahí se le abrió un abanico de posibilidades laborales, sociales. Es impresionante. Bien. Mucho desarrollo y mucha experiencia. Gracias, Pato. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos. Gracias. Gracias por todo. Y nosotros tenemos que poner punto final a esta edición de Deporte B Central. Un punto final entonces para este Deporte B Central. Nos veremos mañana como siempre a las 14 aquí en Canal Deporte B. Chau, chau.